Hola amigos y amigas, qué bueno que están viendo este video. El día de hoy vamos a hablar de una polémica que surgió en Turquía por la telenovela Muhteşem Yüzyıl o El Siglo Magnífico, que se conoció en muchos países de Latinoamérica como El Sultán. Esta telenovela fue quizá en su momento la más ambiciosa en la historia de Turquía. Se transmitió en 45 países y se basó en la vida del sultán Süleyman el Magnífico, que rigió el Imperio Otomano del año 1520 al 1566. Con un costo de $500,000 por episodio, se trata del programa de televisión más caro en la historia de la televisión turca. Para grabarlo se recrearon 500 habitaciones del Palacio de Topkapi en Estambul, y sin embargo su fama no se debe a la espectacularidad de su producción, sino a las 70,000 quejas presentadas en Turquía ante el Consejo Supremo de Radio y Televisión, RTUK, por exponer incorrectamente la privacidad de un personaje histórico. Y es que incluso el primer ministro Recep Tayyip Erdogan intervino al calificar al programa de un intento de insultar nuestro pasado, de faltar el respeto a nuestra historia y de mostrar la historia de Turquía de una manera negativa. Por su parte, los descendientes del sultán Süleyman no se quedaron atrás y se han comprometido a producir una serie propia para presentar la historia verdadera y así limpiar un poco la vida de su familia. Miembros del Partido del Movimiento Nacionalista y del Partido Prosperidad Pro-Islamista organizaron protestas frente a la televisora Show TV para pedir que se cancelara la transmisión. En respuesta a la ola de críticas, Teams Production, realmente se encontró frente a una polémica y recortó algunas escenas, sobre todo relacionadas con la intimidad entre algunos personajes, e hizo modificaciones a capítulos importantes. Y aún así el actor Halit Ergenç, que es un veterano de las telenovelas y de las series y películas de Turquía, y que interpretó al papel de el sultán Süleyman, recibió amenazas y correos llenos de odio, amigos. Meral Okay, el guionista de la serie, dijo sobre este tema: hemos dicho lo mismo desde el principio. Se trata de ficción inspirada en la historia. Mustafa Akyol, columnista que escribe sobre religión y política en diarios turcos, dijo: el primer problema es la excesiva idealización del Imperio Otomano. Quizá los otomanos fueron buenos, sobre todo servidores del Islam, pero también fueron humanos, con pecados y tentaciones. Varios sultanes otomanos, por ejemplo, bebían vino, y aunque su harem no era escenario de orgías como fantaseaban los primeros orientalistas occidentales, tampoco era un monasterio sin sexo. En todo caso, la telenovela incluyó unas escenas de danza con tomas realmente sublimes. Y vale la pena aquí nada más cerrar, amigos, con esto. Es muy importante que también en Latinoamérica entendamos que es ficción. Hay mucha gente que, por supuesto, no sabemos la historia, no conocemos la historia del Imperio Otomano y andamos creyendo que lo que se ve en la telenovela es cierto. Por ejemplo, nosotros hemos hablado en algunos videos acerca de Hürrem y hemos recibido una de quejas acerca de no, porque dicen que Hürrem era fea, ustedes no saben. Y nosotros de lo que hablamos es justo de lo que vamos investigando, que se empieza a traducir del turco al español, sobre todo a partir de publicaciones que se pueden ver en la red y no tiene nada que ver con la serie. La hermosa es Meryem quien actúa y quien interpreta a la sultana Hürrem, pero la Hürrem de la vida real fue otra, retratada de otra manera y de quien los escritores e historiadores han mencionado otras cualidades, pero la gente que ve la serie jura que así son, como pasa con muchas series, con muchas ficciones y muchas fantasías. Pero este video, de verdad, amigos, que está muy interesante porque de lo que se trata es de hablar de qué pasó también en Turquía, cómo lo vieron ellos y en algún momento, muy diferente a cómo se recibió en México, en Argentina, en Chile y en otros países donde se ve a la historia como un bombón lleno de hermosas imágenes de Turquía y de ese tiempo, pero para los turcos realmente tiene algo que dista mucho de su historia y también hay encuentros que les remueven todo aquel pasado que por la república establecida se decidió
echar para atrás. Así que bueno, amigos y amigas, si les ha gustado este video, por favor compártanlo, pónganle un like ahí, por favor, dedito arriba, pónganle también a la campanita un toque para que puedan recibir nuestro siguiente video y les dejamos un gran saludo. Son Raguru Shurus. Hasta luego.